Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Espero que todos estén teniendo un día fantástico. Si es la primera vez que me ves, bienvenido oficialmente a la familia. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trayendo lo último sobre tus celebridades favoritas, dramas turcos, chismes jugosos y mucho más. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que sé que les va a encantar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo del romance y el drama, hablando de una de las parejas más queridas y comentadas del espectáculo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Más específicamente vamos a explorar las recientes declaraciones de Kerem, donde parece que ha revelado que Hande fue un amor inolvidable en su vida. Sí, lo escucharon bien. Inolvidable. Vamos a analizar qué dijo exactamente Kerem, el contexto de sus palabras y lo que podría significar todo esto. ¿Será que todavía hay sentimientos ahí? ¿Se arrepiente de algo? ¿O simplemente está reconociendo la importancia que tuvo Hande en su vida? Vamos a desglosar todo esto juntos. Como siempre, vamos a ir más allá del titular sensacionalista. Vamos a profundizar en la historia de su relación, los rumores que los rodean y las pistas que nos han dejado a lo largo del tiempo. Quiero que este vídeo sea una exploración honesta y reflexiva de lo que fue, lo que pudo haber sido y lo que podría ser el futuro de la relación entre Kerem y Hande. Así que agarra tus palomitas, ponte cómodo y prepárate para un viaje lleno de emociones, especulaciones y mucha pasión turca. No olvides dejar tus comentarios abajo con tus propias opiniones y teorías. Me encanta leer lo que piensan y crear debates interesantes. Suscríbanse si no lo han hecho y vamos a empezar. Bien, antes de empezar a analizar las declaraciones de Kerem, creo que es fundamental que hagamos un breve repaso de la historia de amor y desamor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como muchos de ustedes saben, su romance floreció en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, Love is in the Air. La química entre Eda y Serkan, sus personajes, era palpable y trascendió la pantalla. Lo que comenzó como una simple amistad en el trabajo pronto se transformó en algo mucho más profundo. Los rumores comenzaron a circular rápidamente alimentados por sus interacciones fuera del set, sus miradas cómplices y las fotos que los paparazzi capturaban en sus salidas. Finalmente, después de meses de especulaciones, confirmaron su relación para la alegría de millones de fans en todo el mundo. Su romance fue como un cuento de hadas moderno. Viajes románticos, declaraciones de amor públicas, apoyo mutuo en sus proyectos profesionales. Parecía que eran la pareja perfecta. Se convirtieron en un símbolo de amor y esperanza para muchos, y su relación fue ampliamente celebrada en las redes sociales y en los medios de comunicación. Pero como suele suceder, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo juntos, comenzaron a surgir rumores de problemas en el paraíso. Se decía que sus apretadas agendas laborales, la presión mediática y las diferentes prioridades estaban afectando su relación. Y lamentablemente los rumores resultaron ser ciertos. A principios de 2022, se anunció oficialmente su separación. La noticia fue un golpe duro para sus fans, que habían depositado tanta fe en su amor. Aunque ambos manejaron la situación con madurez y respeto mutuo, la ruptura dejó un vacío en el corazón de muchos. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Hande ha estado involucrada en varios proyectos exitosos y ha sido vinculada sentimentalmente con otras personalidades, mientras que Kerem ha continuado cosechando éxitos a nivel internacional. Ahora que tenemos este contexto en mente, podemos empezar a analizar las declaraciones de Kerem que han generado tanto revuelo. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? ¿Dónde lo dijo? Y lo más importante, ¿qué significa todo esto? La declaración que ha provocado todo este alboroto surgió durante una entrevista reciente que Kerem concedió a un medio turco. En un momento de la conversación, el entrevistador le preguntó sobre sus relaciones pasadas y sobre qué tipo de impacto habían tenido en su vida. Fue entonces cuando Kerem pronunció las palabras que han dado la vuelta al mundo: Hande fue un amor inolvidable en mi vida. No dijo mucho más al respecto, pero esas pocas palabras fueron suficientes para encender la llama de la esperanza en los corazones de sus fans. Un amor inolvidable. ¿Qué significa exactamente? ¿Se refiere a que Hande fue una persona especial que dejó una marca imborrable en su corazón? ¿O implica que todavía siente algo por ella y que no ha podido olvidarla por completo? Es importante tener en cuenta que Kerem no entró en detalles ni dio más explicaciones sobre su declaración. Por lo tanto, solo podemos especular sobre su significado. Sin embargo, la elección de las palabras es muy significativa. No dijo que Hande fue simplemente un amor importante o un amor significativo. Utilizó la palabra inolvidable, que tiene una connotación mucho más profunda y duradera.
Esto sugiere que Hande ocupó un lugar muy especial en el corazón de Kerem y que su relación tuvo un impacto profundo en su vida. Es posible que, a pesar de la separación, todavía conserve recuerdos gratos y sentimientos de cariño hacia ella. Por supuesto, también es importante considerar el contexto en el que se produjo la declaración. Kerem estaba hablando en una entrevista, lo que significa que sus palabras fueron cuidadosamente elegidas y pensadas. Es poco probable que haya dicho algo que no quisiera que se hiciera público. Por lo tanto, es posible que Kerem haya querido transmitir un mensaje de respeto y admiración hacia Hande, reconociendo la importancia que tuvo en su vida. Tal vez también haya querido calmar las tensiones entre sus fans y los de Hande, demostrando que no hay resentimientos ni animosidad entre ellos. Sea cual sea la razón, la declaración de Kerem ha reavivado el interés en su relación con Hande y ha generado una ola de especulaciones sobre una posible reconciliación. ¿Podría haber una segunda oportunidad para este amor inolvidable? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas y han demostrado ser personas fuertes e independientes. Sin embargo, la química entre ellos es innegable y el amor que compartieron fue real y profundo. Además, en el mundo del espectáculo, nunca se puede decir nunca. Hemos visto a muchas parejas reconciliarse después de años de separación, e incluso volver a casarse. ¿Podría suceder lo mismo con Hande y Kerem? Para responder a esta pregunta, debemos analizar las señales que nos han dejado a lo largo del tiempo. ¿Han mantenido el contacto después de la separación? ¿Se han visto en público? ¿Han hecho declaraciones ambiguas que sugieran que todavía hay sentimientos entre ellos? Después de su separación, Hande y Kerem han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su relación. No se han visto en público ni han hecho declaraciones directas sobre el otro. Sin embargo, ha habido algunas señales sutiles que han alimentado las esperanzas de sus fans. Por ejemplo, ambos han seguido apoyándose mutuamente en las redes sociales, dando me gusta a sus publicaciones y felicitándolos por sus éxitos profesionales. Esto demuestra que, a pesar de la separación, mantienen un respeto mutuo y se alegran por el bienestar del otro. Además, ha habido algunos rumores sobre encuentros secretos entre ellos. Se dice que se han visto en privado para ponerse al día y hablar sobre su relación. Sin embargo, estas informaciones no han sido confirmadas y deben tomarse con cautela. Otro factor a tener en cuenta es la opinión de sus amigos y familiares. Algunas personas cercanas a Hande y Kerem han insinuado que todavía existe una conexión especial entre ellos y que no descartarían una posible reconciliación en el futuro. Por supuesto, también es importante considerar los obstáculos que podrían impedir una reconciliación. Ambos tienen agendas laborales muy apretadas y viven en diferentes países. Además, Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otras personalidades, lo que podría complicar las cosas. En última instancia, la decisión de reconciliarse o no depende únicamente de Hande y Kerem. Solo ellos saben lo que realmente sienten el uno por el otro y lo que están dispuestos a hacer para que funcione. Sin embargo, la declaración de Kerem sobre Hande como un amor inolvidable es una señal esperanzadora que sugiere que todavía existe una conexión especial entre ellos. Y como dicen, donde hubo fuego, cenizas quedan. Así que, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Veremos a Hande y Kerem juntos de nuevo? ¿O seguirán caminos separados? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su trabajo individual y mantener la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. Pero independientemente de lo que suceda, una cosa es segura, el amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un amor que tocó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Un amor que demostró que la magia puede suceder en cualquier momento y lugar, incluso en el set de una serie de televisión. Un amor que, sin duda, será recordado como uno de los romances más icónicos de la historia del espectáculo turco. Y ahora, con esta declaración, se consolida aún más su lugar en la memoria colectiva como algo especial. En resumen, en este vídeo exploramos las recientes declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, donde la describió como un amor inolvidable en su vida. Analizamos el contexto de estas palabras, su posible significado y las señales que nos han dejado a lo largo del tiempo sobre su relación. También repasamos la historia de amor y desamor entre Hande y Kerem, desde su romance en el set de Sen Kalkap hasta su separación y sus vidas después. Finalmente especulamos sobre la posibilidad de una reconciliación y los obstáculos que podrían impedirla. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que este tema es muy apasionante para muchos de ustedes, y me encanta poder compartir mis ideas y opiniones con ustedes. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Realmente aprecio su apoyo y su tiempo. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus propias opiniones y teorías sobre la relación entre Hande y Kerem. ¿Creen que todavía hay sentimientos entre ellos? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo?
Me encantaría saber lo que piensan. Antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Siempre estoy trayendo lo último sobre tus celebridades favoritas, dramas turcos, chismes jugosos y mucho más. Además, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó y compartirlo con sus amigos y familiares. Cuanto más apoyo reciba mi canal, más contenido podré crear para ustedes. Y por último, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre estoy publicando contenido nuevo y emocionante. Así que eso es todo por hoy, amigos míos. Gracias de nuevo por estar aquí y por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden siempre seguir soñando. Adiós. Ahora, vamos a profundizar aún más en todo esto. Porque seamos honestos, una simple declaración como amor inolvidable no sale de la nada. Detrás de esa frase hay capas de historia, de emociones, de recuerdos y probablemente también de arrepentimientos. Para entender mejor, tenemos que sumergirnos en las profundidades de su relación y analizar cada pequeño detalle que nos pueda dar una pista sobre lo que realmente está pasando. Primero hablemos de la serie Senkal Kapm. No podemos subestimar el impacto que tuvo esta producción en su relación. No solo fue el escenario donde se conocieron y se enamoraron, sino que también fue una burbuja donde vivieron su romance lejos de las presiones del mundo exterior. Imagínense pasar horas y horas juntos, interpretando a una pareja que se ama profundamente, con guiones que reflejan sus propios sentimientos. Era inevitable que la línea entre la ficción y la realidad se difuminara. Y eso es precisamente lo que sucedió. La química entre Eda y Serkan era tan real que nadie podía dudar de que algo más estaba pasando entre Hande y Kerem. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo gritaba amor. Y los fans, por supuesto, estaban enloquecidos. Cada episodio era un festín de emociones, y cada interacción fuera del set era analizada con lupa. Pero no todo era miel sobre hojuelas. La fama que les trajo Senkal Kapm también vino con un precio. La presión mediática era constante y cada movimiento que hacían era noticia. Los paparazzi los seguían a todas partes, y los rumores sobre su relación eran interminables. Esto, sin duda, debió ser agotador para ambos. Además, sus agendas laborales se volvieron cada vez más demandantes. Hande ya era una estrella consolidada antes de la serie, y después de Senkal Kapm, su popularidad se disparó aún más. Kerem, por su parte, también comenzó a recibir ofertas para proyectos internacionales, lo que lo obligó a pasar largas temporadas fuera de Turquía. Esta distancia, tanto física como emocional, pudo haber sido uno de los factores que contribuyeron a su ruptura. Es difícil mantener una relación cuando ambos están constantemente viajando y trabajando en proyectos diferentes. La falta de tiempo para estar juntos, para comunicarse, para simplemente disfrutar de la compañía del otro, puede erosionar incluso el amor más fuerte. Pero a pesar de la separación, la conexión entre Hande y Kerem parece ser inquebrantable. La forma en que se apoyan mutuamente en las redes sociales, la forma en que evitan hablar mal el uno del otro en las entrevistas, la forma en que sus amigos y familiares sugieren que todavía hay algo entre ellos, todo indica que su historia no ha terminado. Y ahora, con la declaración de Kerem sobre Hande como un amor inolvidable, la esperanza de una reconciliación se ha reavivado con fuerza. ¿Qué significa realmente esta frase? ¿Está Kerem expresando su arrepentimiento por haber dejado ir a Hande? ¿Está admitiendo que todavía la ama? ¿O simplemente está siendo sincero sobre la importancia que tuvo ella en su vida? Creo que es una combinación de todo lo anterior. Kerem es un hombre inteligente y sensible, y seguramente se da cuenta del impacto que tuvo Hande en su vida. No solo fue su pareja, sino también su compañera de trabajo, su amiga, su confidente. Juntos vivieron experiencias inolvidables, superaron desafíos y celebraron éxitos. Es natural que Kerem conserve un cariño especial por Hande, y que la recuerde como un amor inolvidable. Pero, ¿es suficiente este cariño para una reconciliación? ¿Están ambos dispuestos a dejar atrás el pasado, a perdonar los errores y a darle una segunda oportunidad a su amor? Esta es la pregunta del millón. Y la respuesta, como dije antes, solo la tienen Hande y Kerem. Pero como fans podemos seguir analizando las señales, especulando sobre el futuro y manteniendo la esperanza de que algún día, estos dos corazones vuelvan a latir al mismo ritmo. Pero profundicemos un poco más en la psicología detrás de esta declaración. ¿Por qué Kerem eligió precisamente la palabra inolvidable? En la mente humana ciertos recuerdos se graban a fuego, marcando un antes y un después en nuestras vidas. Estos recuerdos suelen estar asociados a emociones intensas, ya sean positivas o negativas. Un primer amor, una pérdida dolorosa, un logro importante, todos estos eventos dejan una huella imborrable en nuestra memoria. En el caso de Kerem,
Su relación con Ande seguramente estuvo cargada de emociones intensas. El enamoramiento, la pasión, la alegría, pero también la frustración, la presión y el dolor de la separación. Todas estas emociones se combinaron para crear un recuerdo poderoso, que Kerem ahora describe como inolvidable. Es posible que Kerem esté pasando por un proceso de reflexión sobre su pasado, y que esté reevaluando sus decisiones. Quizás se dé cuenta de que cometió un error al dejar ir a Ande, y que ahora se arrepiente de ello. O quizás simplemente esté aceptando que su relación con Ande fue una etapa importante de su vida, que le enseñó mucho sobre el amor y sobre sí mismo. Sea cual sea el caso, la declaración de Kerem sugiere que Ande sigue ocupando un lugar especial en su corazón. Y esto, por supuesto, alimenta la esperanza de sus fans de una posible reconciliación. Ahora, hablemos de Ande. ¿Cómo habrá recibido ella la declaración de Kerem? ¿Se habrá sorprendido? ¿Se habrá emocionado? ¿O simplemente lo habrá ignorado? Conociendo a Ande, es probable que haya reaccionado con cautela. Ella es una mujer inteligente y reservada, que no suele exponer sus sentimientos en público. Es probable que haya analizado cuidadosamente la